A partir de este momento, inicia Antes que sea tarde, con la conducción del Dr. Andrés Cristaldo. Un espacio para el debate político, social y cultural. Con temas de actualidad, entrevistas especiales y todo lo que necesitas saber. Todo lo que acontece en el ámbito provincial, nacional e internacional. Antes que sea tarde. Todos los lunes a las 21 horas, por FM San Cayetano 102.5. Muy buenas noches, arrancando nuevamente Antes que sea tarde. Hoy saludamos de manera especial a los empleados del Registro Provincial de las Personas, más conocido como el Registro Civil, que están festejando su día y desde ayer ya lo están festejando. Hubo cena, hoy almuerzo, salutaciones, digamos, no solo en Corrientes, sino en todo el país. Y como siempre nos toca analizar la política local, la regional y por supuesto la nacional también, y a veces algunas noticias internacionales, en este caso que llega de el gobierno de Chile, donde hay una disputa presidencial, donde pasaron a segunda vuelta un representante de la derecha junto a una representante de la izquierda, y rápido de reflejos el presidente argentino va a apoyar al representante de derecha de apellido Katz. También en Ecuador este fin de semana hubo elecciones. Pretendían una reforma de la Constitución. El sector del presidente Noboa pretendía una reforma de la Constitución y la sociedad no le brindó el apoyo. Ganó el no a la reforma. En otro orden de cosas también tenemos que analizar el borrador, el proyecto de el acuerdo bilateral de Argentina con Estados Unidos. Hay un borrador, un preacuerdo, por así decirlo. Y eso es muy significativo, lo dijo el propio Milei acá en Corrientes el día jueves pasado, en el marco del Congreso de Economía Regional organizada por el Club de la Libertad, donde aparte estuvieron otros exponentes de la economía, de la historia, representantes también de Paraguay, de Brasil. Además estuvo el jefe de gabinete, estuvo Karina Milei y numerosos expositores, ¿no? Realmente una jornada de reflexión, de análisis, pero sobre todo de escucha activa, porque el Salón de los Andes estuvo lleno. También estuvo el vicegobernador Pedro Brayar Pocar y el intendente de Corrientes Capital, Eduardo Tassano. Se lo vio también al ministro de Justicia, López de Simone, y otras autoridades locales. Estábamos en el plano internacional, pero rápidamente me bajé al Congreso del Club de la Libertad. Otro que está en cuestión
otro conflicto, por así decirlo, de carácter internacional, es qué va a pasar con la relación entre Estados Unidos y Venezuela, más precisamente entre Trump y Maduro. Trump mencionó últimamente que Maduro quiere diálogo, mientras Estados Unidos acumula aproximadamente 83 muertos en ataques contra barcos presuntamente narcos. La posibilidad de una acción militar contra Venezuela prácticamente involucra a la Casa Blanca, y es algo que se está analizando, o sea, la intervención extranjera, que por ahí muchas veces para ciertos sectores de Estados Unidos es detestable, o para algunos piensan nuevamente que es un gasto militar innecesario y que Estados Unidos debe mirar hacia adentro y no tanto hacia afuera. Si bien todavía el presidente Donald Trump no tomó una decisión de atacar a Venezuela, algunos funcionarios parece que lo tienen perfectamente estudiado y podría darse más pronto que más temprano que pronto, como no me acuerdo bien el dicho, ¿no? Pero estas cuestiones están analizándose y mucho. Se dio a conocer también que Ucrania comprará hasta 100 aviones de combate a Francia en el conflicto que tiene con Rusia. Se mencionó además también que al menos 98 palestinos murieron en prisiones israelíes en 2 años, según un grupo israelí de derechos humanos lo manifestó recientemente. O sea, en el mundo no todo es paz, también hay conflictos, también hay posiciones geopolíticas, también hay reuniones bilaterales. Y hablando de reuniones, otro que salió a la búsqueda de inversiones es nuestro gobernador de la provincia, que por estos momentos está en busca de inversiones en la India junto a un nutrido grupo de funcionarios y ministros, y también se lo vio en la foto al senador Flintas. Esto es lo que a manera de introducción podemos mencionar de las cuestiones internacionales, por así decirlo, ¿no? Ya mirando un poquito más a la economía argentina, se conocieron algunas declaraciones del economista Arriazu, que menciona básicamente que flotación, acumulación de reserva y planetas alineándose, según Arriazu, y que la Argentina básicamente necesita acumular reservas, pero no lo va a hacer por la cuenta corriente, sino por la cuenta capital, cuando se restaure realmente la confianza y el gobierno pueda volver a los mercados voluntarios de crédito. En otro orden de cosas, Francisco Poltroni, el senador por Formosa, que estaba un poco alejado de la Libertad Avanza, vuelve, manifestó que estaba contento, que en un momento le sacaron la amarilla por la cuestión del juez Lijo, pero que vuelve a estar dentro de la Libertad Avanza. Algo novedoso, el chatbot de la localidad de Zárate será una funcionaria municipal. ¿Por qué digo que va a ser una funcionaria municipal, un chatbot? Porque el intendente de Zárate aprobó un llamado a licitación
destinado al desarrollo y la implementación de un chatbot institucional, que será incorporada formalmente a la estructura municipal y ejercerá la representación institucional del sistema de atención digital municipal. ¿A qué se refiere con este chatbot? Para los que no entienden, es básicamente cuando uno se conecta con una especie de computadora que tiene responde todas las preguntas, guía a los que se comunican con este chatbot para los distintos trámites, para las distintas soluciones alternativas, hasta inclusive qué pueden hacer de manera, o las ofertas turísticas que tiene el municipio, cómo sacar un carnet digital y demás. Esto lo va a hacer Sara, o sea, el chatbot que va a ser una nueva funcionaria municipal en la localidad de Zárate. Digo esto porque muchas veces la tecnología parece que está en otros lugares, pero cada vez está más cerca y está llegando a los municipios. También el gobierno nacional se prepara para adaptar nuestra legislación a lo que va a ser el posible acuerdo con Estados Unidos, es lo que mencionaba anteriormente. Si bien el texto no se conoce, saben que hay algunas modificaciones a las normas que hay que hacer porque hay algunas revisiones legales, traducciones y demás, pero sabemos que Argentina venía de otra posición ideológica, geopolítica, y que esto le va a posibilitar sin dudas a Argentina colocar sus productos en Estados Unidos y sus aliados, pero seguramente eso no va a ser gratis. Algunas concesiones vamos a tener que hacer como argentinos, porque eso es lo que hacen los países cuando hacen acuerdos bilaterales. Hacen concesiones recíprocas, no es que solamente uno gana. Por otro lado, también salió una nueva resolución del gobierno nacional donde se prohíben cubrir las vacantes públicas por 2 años sin autorización de la jefatura de gabinete. Esto tiene que ver cuando hay algunas renuncias o jubilaciones en el marco de la administración pública central o las empresas públicas o organismos descentralizados. Por ahora está prohibida cubrir las vacantes solo con autorización de la jefatura de gabinete. Además, el gobierno va a buscar, si bien el gobierno nacional ahora cuenta con 110 diputados, tiene 88 diputados propios, busca alcanzar con los aliados alrededor de 110, pero no hay duda que por eso la ronda de negociaciones con los gobernadores, porque necesita llegar a los 129 votos para habilitar la sanción y la aprobación de una norma importante o vital que considera el presidente, que es uno, la sanción del presupuesto, otro también la ley de modernización laboral para algunos, de reforma laboral para otros. Por eso las reuniones del jefe de gabinete y del ministro del Interior, Santilli, a fin de buscar los consensos necesarios, por supuesto, y en ese orden debe haber algunas concesiones. También Patricia Bullrich, ya electa senadora, se reunió con la vicepresidente a fin de buscar algún tipo de acuerdos, algún tipo de negociaciones para que el gobierno logre
la mayoría para las sanciones en el Senado de algunas leyes que considera importante también. No solo la reforma laboral, también tiene previsto el gobierno la reforma del código penal. Sabemos, o es conocida su teoría de el que las hace las pagas, y que va a haber un endurecimiento de las penas. Esta reunión aparentemente fue fructífera, porque la senadora Bullrich le pidió más compromiso con el gobierno a Villarroel, a Victoria Villarroel, y Victoria Villarroel también le regaló una Constitución Nacional en un mensaje claro y directo de que ella tiene limitadas sus funciones y que solo puede hacer lo que la Constitución manda y demás. Algo que llamó también poderosamente la atención para bien es la condena en el Chaco, la condena al clan Sena por el crimen de Cecilia Stryzowski. Cecilia Stryzowski es el apellido real, donde hay una condena para muchos ejemplar, para otros nada más que esperada, pero que acaparó la atención de los medios y también la sociedad. Se manifestó en las calles porque era un crimen de una joven. Uno escuchaba los testimonios, las declaraciones de la familia, y no podía más que solidarizarse, porque más como se conocieron los detalles del crimen. Por algo también la condena fue de homicidio agravado, no solo por el vínculo, sino también por violencia de género, ¿no? Esto entre otras cosas, pero ya vamos a estar después de un temita musical con más noticias de la región, y por supuesto compartiendo nuestra opinión y nuestra visión también de lo que fue el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad, y vamos a estar compartiendo también, si podemos, si nos da el tiempo, algunos testimonios. Yo creo que lo del presidente Javier Milei ya es conocido, pero muchas veces en nuestro país necesitamos voces externas que nos cuenten cómo vivieron ellos, o cómo ven a la Argentina y cómo ven a su país. Así que si podemos y nos da el tiempo, vamos a estar escuchando algunos audios de gente de Venezuela, del Paraguay y demás, acerca de la política nacional e internacional y cómo ven a la Argentina. Porque Corrientes va a ser la sede del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, los días 22, 23 y 24 de noviembre. Por un lado, algunas cosas a favor, por supuesto. El movimiento turístico, que sin duda mucha gente va a estar
en Corrientes, y ya hay alojamientos, demandas agotadas no solo de Corrientes capital, sino en los alrededores. Estos van a venir a Corrientes para dictar unos talleres y reflexión, por supuesto, sobre distintas cuestiones. Pero lo cierto es que también se van a alojar en establecimientos escolares, y eso por ahí ya generó algunos disgustos en los docentes, en los directores de escuela, porque tienen miedo de que no cuiden los establecimientos escolares, que algunos están no muy en buen estado, digamos. Entonces esto, porque se van a ocupar más de 16 establecimientos que serán para talleres y 2 para logística. Esto vamos a ver qué ocurre, pero si bien esto es el 22, 23 y 24 de noviembre, ya está dando que hablar. En otro orden de cosas, el programa pasado habíamos conversado sobre la carne, y ahora se empieza a reflejar que pega un mayor salto de precios. Esto tiene que ver con los factores climáticos y la baja oferta ganadera, pero la alta demanda porque nuestra carne es requerida desde Estados Unidos. También la carne, según el INDEC, se consolidó como el alimento con mayor aumento en el nordeste argentino, donde registró también un encarecimiento alrededor de un 37,5% en los últimos 10 meses del año. Algo que se aprobó acá en Corrientes, también la Cámara de Senadores de la provincia sancionó la ley 6.732, que establece una licencia extraordinaria por violencia de géneros. Esto habilita un plazo de hasta 45 días corridos o discontinuos para quienes sufrieron violencia de género, y el fundamento radica en que para que la o el que sufrió violencia de género realice los trámites pertinentes y necesarios para su protección. El dólar mayorista cayó por quinto día seguido y cerró en 1.387 y alcanzó el precio más bajo en los últimos 30 días. Todos los contratos a dólar futuro quedaron por debajo del techo de la banda cambiaria y hoy se fijó en 1.504 pesos. Atención a los que son clientes de Netflix, van a tener que un poquito de aumento, Se anunció un 25% de aumento en la Argentina y van a impactar en las tarifas y por supuesto en los usuarios, y en el caso de los del plan premium superan los 30.000 pesos. Nuevamente superávit en la Argentina. La deuda pública bajó en octubre por sexto mes consecutivo. El saldo de las obligaciones de la Administración Central cayó a 6.965 millones respecto del mes de septiembre. La estrategia de Mercado Pago y Revolut buscan convertirse en bancos y competir con el sistema tradicional siguiendo el camino de Ualá. Ualá fue el pionero, ¿no? Y ya iniciaron los trámites en el Banco Central de la República Argentina. Como les mencioné anteriormente, quería compartir algunos audios del Congreso de Economía Regional que se realizó el jueves anterior en Corrientes, y quería compartir con ustedes un audio de Eduardo Nakayama, historiador, político y senador paraguayo, que habló de los desafíos del crecimiento
en el marco de este Congreso de Economía Regional. Vamos a compartir entonces parte del audio de Eduardo Nakayama, historiador y político del Paraguay. ¿Y por qué hablar de América Latina o del hemisferio nuestro, del continente americano, desde Canadá hasta Tierra del Fuego? Porque lógicamente nosotros tenemos una historia que compartimos principalmente con Occidente, que es la encargada principalmente de colonizar esta parte del mundo. Hay excepciones como la mía, como que tuve los abuelos que vinieron de Japón, pero hay muchos y la gran mayoría que han venido de Europa, y una amalgama interesante, lógicamente, también aquí con los pueblos originarios. Pero esa cultura, estamos hablando del castellano, en la mayoría del continente se habla lenguas europeas, en algunos casos raros también como en el nuestro, en Paraguay o aquí en Corrientes, en Misiones, en algunos lugares hablamos también el guaraní un poquitito, pero básicamente tenemos lenguas europeas en las cuales nos comunicamos, y eso viene con una cultura, con una religión, etc. Y cuando, después de la Revolución Francesa, pues nosotros vamos a hacer una división temporal de acuerdo a lo que generalmente se tiene en historia, tenemos la prehistoria, que es hasta la invención de la escritura o la aparición de los primeros registros escritos. Luego tenemos la era antigua, que va hasta la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. Y allí se inicia un proceso interesante durante la Edad Media, donde muchos creen que ha sido un periodo absolutamente oscuro, donde no se ha generado ni creado nada, lo que no es tanto así. De hecho, fue durante la Edad Media donde se inicia el Renacimiento y la creación o la fundación de las primeras universidades, la Universidad de Bolonia, otras universidades en Europa, y universalizar el conocimiento, universitas, ¿verdad? No es otra cosa que democratizar el conocimiento. Esa democratización es la que permitió posteriormente el inicio de la era moderna, que se fija generalmente con la caída de Constantinopla o el Imperio Romano de Oriente, en el año 1453, que da inicio nuevamente a otra serie de cambios a nivel global, principalmente desde el descubrimiento de América. Se descubre América en 1492, o se redescubre, o como lo quieran llamar, porque hay veces que no podemos ni siquiera hablar porque nos dicen que es políticamente incorrecto hablar de conquista y demás, ¿verdad? Descubrimiento, etcétera, algo que ya existía. Yo prefiero pasar por alto lo de la leyenda negra y otras cosas más. Jamás renegar de las raíces que tenemos de la cultura. Y esta era moderna que finaliza justamente con la Revolución Francesa en 1789. Y en ese tiempo el liberalismo lucha principalmente contra el conservadurismo. Tanto es así que las primeras expresiones del liberalismo fueron anticlericales. Y una corriente fuerte del liberalismo ateo y anticlerical. No le bastaba ser ateo, tenía que ser de vuelta anticlerical. Porque si no era anticlerical, era como que no era tan liberal. Entonces, eso lógicamente va cambiando con el tiempo, y el liberalismo también se va adaptando a las nuevas formas y se perfecciona. A mi modo de ver, ese liberalismo primigenio intolerante con la religión no era lo correcto. ¿Y qué se consigue? La libertad de culto o la libertad religiosa. El liberalismo hoy, en lo religioso, respeta la decisión de cada uno. Uno quiere ser católico, otro quiere ser cristiano evangélico, bautista, anabaptista, pentecostal, mormón, etcétera, o quiere ser, o es judío, o es musulmán, etcétera. Lo único que nosotros ponemos como límite
porque no aceptamos lógicamente la teocracia, es que alguien nos imponga a nosotros lo que tenemos que creer. Libertad de culto. Y la libertad mía termina donde empieza la del otro. Yo tengo el derecho pleno de ejercer mi libertad religiosa, pero termina donde inicia la del otro. Si yo me molesto porque alguien pasea un perro, pues entonces yo estoy equivocado. Porque en una zona comunitaria todos tenemos derecho a pasear un perro. Pero si yo considero eso un animal impuro y demás, y le meto una patada, pues yo entonces no sé convivir. ¿Qué es lo que está pasando en algunas regiones donde estamos sintiendo ciertas fricciones, donde no se respeta justamente la cultura? Cuando uno va a otro país, lógicamente debe respetar la cultura, debe adaptarse, hablar el idioma, o al menos no molestar al que piensa diferente, pero imponer nada más antiliberal que la imposición. Y aquí otra diferencia fundamental, y esto antes de hablar lógicamente del liberalismo en América Latina, que nos diferencia a los liberales de otros pensamientos, tanto del socialismo como del conservadurismo, que es la educación versus el adoctrinamiento. ¿Por qué el Club de la Libertad tiene una antorcha? ¿Por qué la Estatua de la Libertad tiene una antorcha? Porque la libertad ilumina. Pero es uno quien decide, de su libre albedrío, qué hacer. Como decíamos esta mañana con Rodolfo, filosofando, si uno quiere tomar té o café, o si el café lo quiere tomar con leche, cortadito, con azúcar, con edulcorante, expreso, capuchino, si le gusta de una máquina de pollo. El liberalismo es la libertad de elegir. Imagínense ustedes que a todos nos impongan, ahora se toma solo cocido, mate cocido, ¿sabes? Y me encanta el mate cocido, pero ¿dónde dejamos la libertad? ¿Y por qué nos diferencia eso de los demás? Porque nosotros no queremos adoctrinar a nadie. Nosotros damos las herramientas, y yo creo que ese fue principalmente el motivo que ha ayudado a que tengamos y que soplen estos vientos liberales ahora. En la era del conocimiento y de la hiperinformación, de la inteligencia artificial, ya no le embromamos a nadie. Tenemos esto, @Grok, ¿me puede decir si esto es cierto o no? @Grok, ¿me puede decir si Kicillof miente o no? Y se quedan en evidencia. Los populistas se quedan en evidencia. Y las ecuaciones que no funcionan en economía no van a funcionar. Como decía José, no se puede regular la economía por decreto. Eso lo decía un gran estadista liberal paraguayo, el doctor Eusebio Ayala, que fue 2 veces presidente de la República, 5 veces canciller nacional. Decía: ojalá pudiésemos resolver los problemas de la pobreza por medio de una ley o un decreto presidencial. Lamentablemente eso no se da ni en América, ni en África, ni en Europa. Solamente se puede dar en el país de Batueta, es decir, en un país imaginario que no existe, y que ha sido una y otra vez la estúpida decisión que han tomado algunos gobiernos, como en Venezuela, como en Argentina, o que es emitir moneda
indiscriminadamente, sino creer que uno puede resolver los problemas imprimiendo papel. No se resuelven los problemas de esa forma. Entonces, la era de la información ha hecho que nosotros estemos hoy en una situación análoga, a mi modo de ver, a la que se tuvo en el siglo XVIII con la Ilustración. Con la Ilustración, los grandes pensadores, Montesquieu, Rousseau, hablaban de universalizar el conocimiento, los enciclopedistas, y hubo realmente una expansión del conocimiento humano que permitió una mejora en la calidad de vida en gran parte de la población. Es decir, la revolución industrial fue sucedida posteriormente por una revolución liberal que permitió que la mejora en las condiciones de vida se expanda a lo largo y ancho del mundo. Y hablábamos también hoy con José de las medidas. Anteriormente se utilizaba la arroba, que era la medida de peso que podía cargar un ser humano. Hoy, ¿qué utilizamos? Todavía tenemos los vestigios del caballo de fuerza o del HP, horsepower, pero hablamos de 1000 caballos de fuerza, 1500 caballos, 2000 caballos de fuerza. Lo que también echa por tierra lo que hablábamos de la leyenda negra. No, nosotros somos pobres porque los españoles vinieron y llevaban todo nuestro oro. Entonces, si los tipos sacaban a mulita el oro. Hoy, en una mina moderna, en México, por ejemplo, o en Colombia, en un año se puede extraer el doble del oro que se extrajo en 300 años, en la época de la conquista. Entonces, como dicen ustedes, ¿quién es el chorro? ¿El español o nosotros somos los chorros? ¿Verdad? Bueno, no nos metamos nosotros también con los chorros, ¿verdad? Ellos son los chorros. Y es una cuestión también matemática, económica, comprobable. Y decía un periodista en Paraguay, Víctor Benítez, nosotros podemos discutir si 2 más 2 es 4, es 3 o es 5. Porque quizá en política te pueden decir que hay sumas que restan, etcétera, en la teoría de la relatividad. Pero si alguien te dice que 2 más 2 es Saturno o Júpiter, ahí uno puede discutir. Y ahora la inteligencia artificial ha revolucionado totalmente eso. Y eso ayuda a que soplen estos nuevos vientos en América Latina. El trabajo del presidente Milei ha sido extraordinario desde el punto de vista de la evangelización que se hizo del pensamiento liberal. No solamente económico, sino político. Porque fíjense ustedes que hoy en día, con TikTok, etcétera, vemos constantemente las maravillas, entre comillas, del régimen chino, donde dicen, no, pero China es el futuro, no, pero China tal cosa, pero China es la primera economía, pero China no. Cuando se hicieron las reformas denguistas de Deng Xiaoping para sacar de la hambruna a una población creciente y sin recursos en la China continental, y cuando se aproximan a los Estados Unidos por razones geopolíticas, el presidente Nixon, junto con Kissinger, Henry Kissinger, para buscar debilitar al bloque soviético y aislarlo a China, lógicamente Occidente vio como una posibilidad que la apertura económica de China iba luego a ser sucedida por una apertura política, una democratización de China. Sueño e ilusión que quedó sepultado en la plaza de Tiananmen. Y cuando te hablen de lo maravillosa que es China continental,
más allá de algunas cuadras que se puedan tener en Shenzhen o en Shanghái o en Beijing. Hagan también la operación aritmética. La mayor economía del mundo sigue siendo Estados Unidos con 30 trillones, le sigue China con 20 trillones y luego está Alemania con 6 trillones, las tres primeras economías. Ahora, China tiene 1.400 millonarios y Alemania tiene 83. Eso quiere decir que el PIB per cápita de Alemania es de $60.000, mientras que el chino es de 13.000. Entonces el milagro no es tan milagroso. ¿Y de qué sirve si no existe libertad? ¿De qué sirve si uno no puede tener WhatsApp? ¿De qué sirve si uno no puede criticar al gobierno? ¿De qué sirve si no existe libertad de prensa? Que no es otra cosa que la exteriorización de la libertad de expresión, y esta es la del pensamiento, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. América Latina está viviendo un momento único, un momento que debemos aprovechar. Y yo pienso que el liberalismo que ahora podemos vivir es todavía, o puede ser todavía, más beneficioso del que hemos tenido en el pasado, porque ese liberalismo lo experimentamos con otros niveles de alfabetización y educación. En la Argentina, el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, de Sarmiento, quienes han hecho o han dado un impulso muy importante a aquella Argentina, Julio Argentino Roca. En el caso de México, mucha gente que habla hoy del indigenismo y demás se olvida que Benito Juárez fue un gran líder liberal. Benito Juárez, el primer líder, presidente indígena de México, liberal. Y tantos ejemplos que tenemos a lo largo y ancho de nuestro continente. Ahora, con las herramientas y medios que disponemos, nosotros tenemos que salir a dar esta batalla. Y esta batalla se libra todos los días y se libra en el mundo digital, en el ciberespacio, ya no en las calles. Los que hacen política saben que uno ya no puede ir a la casa de alguien. Hola, ¿qué tal? Le quiero venir a dar una propuesta, por favor. Si es muy amable, te dice, déjame mi hijo el papel. Porque querés abrir a un extraño en tu casa. Claro. Entonces, todos tenemos ahora este elemento. Por acá tenemos que hacer la evangelización 2.0 para expandir las ideas de la libertad. Y el futuro liberal siempre va a ser más provisorio. Pero tenemos que identificar cuáles son nuestros principales riesgos y amenazas. Y esos riesgos siempre van a estar dados por aquellos que apeligran el ejercicio pleno de nuestra libertad, en las autocracias, en las teocracias, etc. Entonces, nosotros en Paraguay, con esto termino, estamos también viviendo un momento interesante de crecimiento económico sostenido desde hace más de 20 años, donde independientemente de los gobiernos, y creo que ese tiene que ser el principal desafío de todos nuestros países, se debe respetar el principio de libertad económica, de menor carga tributaria y presión fiscal, para permitir que más plata quede en el bolsillo de los ciudadanos y menos dinero en el de los políticos. Esas son las claves de los países que han podido crecer. Y nosotros no tenemos que hacer lo que los grandes países industrializados y desarrollados hacen hoy.
sino tenemos que hacer lo que ellos hicieron cuando eran pobres para volverse sus. 2 o 3 cortitas antes de irnos. Aparentemente Donald Trump, información extraoficial, le habría dado 7 días a Maduro y se podría terminar la historia. Otra noticia de último momento: el gobernador de Catamarca, Jalil, aparentemente rompe relaciones con Unión por la Patria y deja a La Libertad Avanza al borde de ser la primera minoría. Estos son noticias de último momento. Cómo están las negociaciones políticas, sin duda nadie se queda quieto, todos se están moviendo, y también hay avances en el caso Españolo. 3 días de indagatoria clave y un empresario preso en Mendoza que se negó a declarar. Será hasta el próximo lunes, Dios mediante, veremos. Es un día feriado también, así que vamos a tratar de estar y salir al aire compartiendo, como siempre, información y reflexión. Gracias, Julio, por el aguante. Gracias a todos los que están ahí. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Esto ha sido Antes que sea tarde. Chau. Antes que sea tarde, ha finalizado su programa de hoy. Te esperamos en un próximo encuentro. Síguenos en las redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube para mantenerte en contacto e informado de todas las novedades.